Os traigo un tema sobre moral que me habéis pedido bastante, pero sobre el que he necesitado mi tiempo para pensarlo. Lo que os presento hoy, tomadlo como un work in progress, es decir, un trabajo en progreso, algo en lo que he estado trabajando, sobre lo que he estado pensando, en lo que sigo trabajando y en lo que seguiré trabajando. Y de momento lo que os traigo es mis conclusiones preliminares, por llamarlo de algún modo. Es una cuestión polémica, pero creo que las conclusiones que os traigo son lo suficientemente formadas como para presentároslas. La verdad es que os debía este tema desde hace tiempo, especialmente a mi amigo David, quien me preguntó específicamente sobre esta cuestión y a quien hace ya algunos meses aseguré que iba a responder. Fijaos si este tema me ha tomado mi tiempo, que este podcast, es decir, el episodio sobre esta cuestión, lo grabé en diciembre realmente, pero quise escucharlo, no me gustó cómo quedó y no llegué a subirlo. Así que ahora lo retomo, lo he reformulado, algunas cuestiones las he trabajado más y creo que ha quedado o va a quedar, espero, de una manera bastante mejor. Esto surge a raíz de un vídeo sobre si debemos de someternos siempre a nuestras autoridades, como dice Romanos 13:1, y en el último vídeo que hice sobre esta cuestión expliqué que hay algunas objeciones. Es decir, ¿tenemos siempre que hacer caso a nuestros gobernantes? Bueno, pues hay excepciones. Por ejemplo, si lo que nos pide el gobierno va en contra de la Biblia, va en contra de lo que Dios nos manda. Eso sería un claro ejemplo que nos muestra que no siempre, a pesar de lo que dice el versículo, no siempre tenemos que hacer caso a nuestros gobernantes. Yo tenía en mente algún ejemplo bíblico que explica esto. Por ejemplo, cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, pero José y María huyen a Egipto para que no maten a Jesús, que era un recién nacido. Si el versículo de Romanos 13:1, que dice que hagamos caso a nuestros gobernantes, fuese a rajatabla, entonces José y María se habrían quedado. Es más, fijaos que es un ángel quien les avisa a José y María de que deben de huir, por lo que Dios mismo les está diciendo en cierto modo, no hagáis caso al gobernante en este caso. Leyendo algunos comentarios de TikTok y de Instagram, un seguidor proponía otro ejemplo en el que yo no había pensado y creo que es muy bueno. Hablaba de estos personajes que aparecen en Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que seguro que conocéis la historia de sobra, en un momento en el que Nabucodonosor manda construir una estatua de sí mismo y crea una ley, un precepto que dice que todo el mundo debe de adorar la estatua. Estas 3 personas, Sadrach, Mesach y Abednego, deciden obedecer de un modo consciente a este precepto y son mandados al horno de fuego. Por lo tanto, ¿están haciendo caso a los gobernantes? No, en este caso no le están haciendo, porque hacer caso a los gobernantes en este caso significa ir en contra de los preceptos divinos. En este caso no adorarás a otra persona que no sea tu Dios. Y estas cuestiones nos lleva a preguntarnos sobre si estos mandatos morales o éticos bíblicos son absolutos, si son objetivos, si son subjetivos, cómo debemos entenderlos. En fin, vemos que hay un mandato, pero que no siempre se cumple. Yo quiero proponer otro ejemplo más, que creo que es incluso más polémico, porque bueno, el no adorar a una estatua de un rey, de un emperador, como era Nabucodonosor, no parece muy polémico, pero os traigo un ejemplo polémico para que nos pongamos en los ejemplos más difíciles, en los casos más complicados. Por ejemplo, y esto es una objeción que encontramos habitualmente por parte del escepticismo, por parte del ateísmo, que afirman que hay algún pasaje del Antiguo Testamento en el que Dios manda matar niños. Y eso habría que verlo, ¿no? Tendríamos que verlo. ¿Manda Dios matar niños en el Antiguo Testamento? Se hace referencia a algunos lugares del Antiguo Testamento en donde Dios manda
al pueblo de Israel a la lucha para ocupar la tierra prometida. Por ejemplo, en 1 Samuel 15, versículos del 1 al 3. Voy a leerlo, es un pasaje breve, vamos a leerlo. 1 Samuel 15, 1, 3, dice así. Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Y aquí termina el versículo. Por lo tanto, parece que sí. Parece que es un mandato del Señor el ir a matar a hombres, mujeres, niños y recién nacidos. ¿Cómo entender este tipo de pasajes? ¿Cómo es posible que Dios mandase matar niños? Aquí entra la cuestión de cómo tenemos que entender la moral bíblica, la moral cristiana. Si es objetiva, si es subjetiva. En este caso, si la moral fuese objetiva y Dios dice no matarás, por ejemplo en los 10 mandamientos, se dice claramente no matarás. ¿Por qué Él manda matar? ¿Por qué manda al pueblo de Israel a matar? Ese es el problema que nos encontramos si la moral es objetiva, es decir, si la moral no cambia nunca, si la moral es siempre la misma, si estos preceptos deben cumplirse siempre, independientemente del contexto, independientemente del lugar, de la cultura, del momento, es decir, del tiempo. No importa que sea el año 3000 a.C., que sea el año 2022 después de Cristo, etc. Si la moral fuese objetiva, el no matarás hay que cumplirlo siempre, pero en este caso no se está cumpliendo, entonces tenemos un problema. Y si la moral fuese subjetiva, significa que lo que Dios manda sería relativo al momento. Es decir, la moral subjetiva lo que viene a decir es que lo que está bien y lo que está mal depende de la elección del sujeto en ese momento concreto y en un contexto concreto. Pero claro, si la moral bíblica fuese subjetiva, lo que Dios manda en este momento, que sería no matarás, sería relativo al momento, solamente a ese momento. Por lo que hoy en día no tendríamos por qué seguir ese precepto bíblico. Así que os daréis cuenta que si la moral es objetiva tenemos un problema, y si la moral es subjetiva también tenemos un problema. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, habitualmente desde el cristianismo se suele defender una posición objetiva, y eso es comprensible. Lo que dice la Biblia para el cristiano, para nosotros que somos cristianos, sigue siendo válido para hoy. Eso es lo que quiere decir una moral objetiva, que los valores son válidos para siempre e independientemente de quién los ponga en práctica. En contraposición a esa visión subjetiva que, como ya digo, muestra que la moral, o indica que la moral es situacional, es decir, que depende de la elección personal. Dentro del cristianismo, a pesar de desde esta visión objetiva, una respuesta habitual es la siguiente, y ya me diréis vosotros qué os parece. Yo voy a contarla y luego digo qué me parece esta respuesta habitual, ¿vale? La respuesta habitual, una de ellas, creo que la más habitual, es que, y esto se estudia en teología, es que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios, pero el relato bíblico está expresado por hombres. Y por eso puede encontrarse en la narración bíblica, puede encontrarse algún detalle que no es cierto, o no es del todo cierto. Desde esta perspectiva, si vamos a ese pasaje de 1 Samuel, Dios no mandó matar a esos niños, sino que los israelitas entendieron que debían matarlos sin ser un mandato de Dios. Bueno, no sé qué os parecerá.
Es habitual. Yo recuerdo hace años tomar cursos de teología y encontrarme con esta perspectiva dentro del estudio del Antiguo Testamento, como una respuesta a cómo entender esta cuestión. Pero yo creo que esta perspectiva es problemática, porque en verdad, si bien está solucionando el problema de la moral, alegando que hay un error en el texto, lo que está trayendo por otro lado es que le quita la autoridad a la Biblia como palabra de Dios, le quita autoridad al texto que nosotros tenemos como palabra de Dios. Hay que tener en cuenta, creo, que si tomamos este pasaje de Primera de Samuel, por poner un ejemplo, como un fallo de quien está escribiendo el relato del Antiguo Testamento, solo porque en verdad nos está resultando un pasaje incómodo, igualmente podríamos utilizar el mismo criterio, cogerlo, este criterio, y eliminar otros pasajes que nos resulten incómodos. Es decir, lo que no te guste de la Biblia, lo que te parezca incómodo, en base a este criterio de que puede haber errores a la hora de transcribir la narración bíblica, pues vas eliminando aquello que no te gusta de la Biblia. Hay cristianos que lo hacen. Yo creo que no es la mejor opción, ni muchísimo menos. Hace ya unos años fui a ver a un apologeta famoso y la verdad es que tengo que reconocer con todo el dolor de mi corazón que me decepcionó mucho ver que cuando le preguntaron concretamente sobre este asunto, en un turno de preguntas y respuestas, respondió de este modo, diciendo que había una especie de fallo al contar el relato, que era una visión humana y que por lo tanto no había que tomárselo en serio, digamos, como que no era un mandato de Dios el matar a los niños, a estos amalecitas. Y creo que es una pena que por una cosa que no se comprenda se elija quitar la autoridad a la palabra de Dios, porque es un precio muy alto por un problema al que se le pueden buscar otras soluciones. De hecho, creo que otras soluciones mucho mejores. Y ahora vamos a pasar a hablar de la que creo que es una solución, o al menos creo que es la solución que yo encuentro para este problema. Pensando mucho sobre esto, sobre cómo podemos llegar a resolver esta cuestión, creo que la propuesta de una catedrática, la catedrática de ética, en este caso ya emérita, porque esta mujer ya es mayor, de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, que es una filósofa muy conocida, al menos en el ámbito hispano, y creo que de las mejores pensadoras del ámbito hispano. Creo que una perspectiva que ella presenta respecto a ética es muy buena para aplicarla al caso bíblico. Y os explico lo que ella propone. Si la ética es moral objetiva, si la moral es objetiva o si es subjetiva, ella responde que no es ni absoluta, me lío con los términos. Si la moral es objetiva o si es subjetiva, ella responde que no es ni una cosa ni otra. Ella responde que la moral es intersubjetiva. Y esto es muy importante. ¿Qué significa que la moral sea intersubjetiva? Bueno, en contraposición a la ética subjetiva, que lo que dice es que los valores son formados y elegidos por cada individuo, independientemente de los demás, la intersubjetiva lo que toma es una colectividad como el grupo que decide lo que está bien y lo que está mal. En realidad esto es un tipo de subjetivismo, solo que la decisión no está en manos de una sola persona. Es decir, quien decide lo que está bien y lo que está mal no queda a elección de un solo individuo, sino de un colectivo. Por ejemplo, la sociedad, nuestra cultura, etc., que se mueve y decide en base a diversas ideologías que, por supuesto, como es obvio, van cambiando con el tiempo. Bueno, yo no creo que la moral bíblica sea intersubjetiva en ese sentido concreto, porque creo que esa forma de ver la intersubjetividad
es una subjetividad realmente, solo que a gran escala. Pero creo que es un término útil para explicar cómo es la moral cristiana, que sería un tipo de moral intersubjetiva. Por ejemplo, en la Biblia, Dios propone unos preceptos muy claros. Ya he nombrado los 10 mandamientos, por ejemplo. El caso que estamos tratando, no matarás. Pero como vemos, hay excepciones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la guerra, hay excepciones. Y eso significa que hay casos, y esto es lo que está mostrando en la misma Biblia, hay casos en los que los mandatos de Dios se contextualizan. Lo vemos no solamente en el caso de 1 de Samuel con respecto al no matarás, sino lo vemos en otros casos bíblicos. Por ejemplo, en el caso del rey David, cuando en 1 de Samuel 21 come pan consagrado, algo que estaba totalmente prohibido. Leo rápidamente el pasaje. El sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Bueno, en este pasaje, David con los suyos están huyendo de Saúl, si no recuerdo mal, si no me equivoco, y se encuentran en un momento en el que no tienen nada para comer. Y sin embargo, deciden tomar el pan consagrado que se encontraba dentro del templo y el sacerdote se lo entrega, le entrega este pan consagrado para que coman, porque no tenían otra cosa para comer. Y esto estaba totalmente prohibido. Esto estaba mal, no estaba permitido. Era un pan consagrado al Señor. Pero en una situación excepcional cambia la norma, puesto que no tenían absolutamente nada para comer. Se trata de una situación excepcional y cambia la norma. Como la Biblia refleja en muchas ocasiones, la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. También vemos ejemplos en los discípulos, por ejemplo, hacían cosas que no estaban permitidas los sábados. Por ejemplo, sanaban enfermos. Y ya sabemos los problemas que eso les traía con respecto a los religiosos, con respecto a los judíos, que lo tomaban como una violación de la ley mosaica. También en los sábados tomaban trigo del campo. ¿Para qué? Para comer. Y mirad la respuesta de Jesús cuando hacían esto que supuestamente estaba prohibido. El sábado se hizo para el hombre, dice Jesús, y no el hombre para el sábado. Es decir, está ajustando la ley al contexto concreto. Y creo que ese es el caso concreto que encontramos en la guerra y en la matanza de hombres, mujeres y niños en el Antiguo Testamento. Tenemos que situarnos en el momento, en el contexto. En ese momento, los amalecitas, al igual que el resto de pueblos que habitaban la tierra prometida en el momento, representaban el pecado. Y la guerra era un instrumento de justicia, por un lado política, pero por otro lado también teológica. Es decir, existe un enorme trasfondo teológico en tanto que a estos pueblos estaban representando el pecado. Y la guerra representaba a su vez la limpieza de pecado. Y es por eso por lo que está justificada esta guerra. Pero ahora bien, vamos al caso concreto, quizá lo más polémico, que es ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tienen esos niños que no han tenido posibilidad de desarrollarse en sus vidas, por decirlo de algún modo? En nuestro contexto actual se trata de algo atroz, el matar a estos niños. Pero, si nos situamos en el momento, en ese momento representaban estos niños, este futuro, digamos, representaban la posibilidad de que esa semilla que se consideraba del pecado, lo que hoy nosotros podríamos llamar una semilla cultural, se volviese en contra del pueblo de Israel en el futuro. Por eso, en un contexto de guerra, hace 3.000, 4.000 años o más, no he hecho los cálculos concretos, lo digo de memoria, tiene sentido en ese contexto de guerra.
Y al igual que tiene sentido en ese momento, hoy no tiene sentido hacerlo. Hoy no tiene sentido matar niños en guerra, porque hoy tenemos otras herramientas para educar a la gente en la cultura de paz y no pensamos que matar niños sea lo más adecuado. Claro, hace 3.000, 4.000, 5.000 años no existía la OTAN, por ejemplo, no existían las Naciones Unidas, no existían convenios internacionales, no existía el concepto que tenemos hoy de la guerra, la necesidad de la paz entre estados, por ejemplo, que sí existe hoy, y lo vemos en el caso actual entre entre Rusia y Ucrania, etcétera. Pero en el momento en el que se está realizando la guerra entre los israelitas y los habitantes de la tierra prometida, difícilmente se iba a mantener un estado perpetuo de paz si se mezclaba Israel con las otras tribus, aunque hablemos de mujeres, en ese momento denostadas, y de niños. Es más, eso lo está reflejando la palabra misma, lo está reflejando la misma Biblia. Espiritualmente, las tribus de Israel que se juntan con estas tribus paganas que habitan la tierra prometida acaban abrazando el paganismo de una forma o de otra. Por lo tanto, vemos que en ese momento era necesario que la guerra tuviese lugar de ese modo concreto. Vemos que se ha contextualizado en un momento concreto el no matarás en base a esta guerra. Vemos esta contextualización de los principios morales bíblicos. Por lo tanto, la Biblia nos muestra una moral objetiva, por un lado, dada por Dios, que no cambia y a la que tenemos que atenernos, que se trataría, por poner de nuevo el mismo ejemplo, los 10 mandamientos y otros preceptos que también luego posteriormente nos presenta Jesucristo, pero luego la Biblia también nos muestra un carácter intersubjetivo en situaciones de excepción, en situaciones excepcionales. Y hemos visto los casos de guerra, hemos visto los casos de los discípulos con Jesús, el caso de David y sus hombres que se encuentran prácticamente muertos de hambre, hemos visto el caso de obedecer o no obedecer a nuestros gobernantes. Por lo tanto, la moral bíblica es objetiva en su origen y casi siempre en su aplicabilidad, pero en ocasiones es intersubjetiva en su práctica, en tanto que debe ser contextualizada. Creo que es un tema muy interesante, también un tema muy polémico, al que debemos buscarle soluciones factibles sin eliminar la autoridad a la palabra de Dios, porque si eliminamos la autoridad a la palabra de Dios, entonces, por apelar a la expresión habitual, apaga y vámonos, porque entonces podemos elegir lo que quitamos y lo que no quitamos de la Biblia. Creo que este concepto que presenta Adela Cortina, catedrática de ética, es válido o nos sirve más bien para explicar cómo es la moral bíblica. ¿Estáis de acuerdo con esta propuesta? ¿Qué os parece? Me interesaría escuchar vuestra opinión. Intento contestar a los comentarios, siempre se me escapa alguno, pero intento responderos. Así que si queréis comentarme, ¿vale? ¿Creéis que se puede aplicar esta idea al caso bíblico? ¿Creéis que es más factible la idea habitual que nos encontramos a veces de que hay fallos a la hora de transmitir la narración bíblica? ¿O quizás tenéis otra visión de la ética en la Biblia? Bueno, dejadme vuestra opinión porque me interesa escucharos. Otro día, si queréis, podemos hablar de la moral relativa, sobre la que también me habéis preguntado. La moral relativa, un recordatorio rápido, significa que todo es válido. Es decir, que no hay cosas que estén bien y están mal, sino que si a ti te parece bien, eso está bien. Y si a otro le parece bien, matar, por ejemplo, pues estará bien. Esa sería la moral relativa. Podemos hablar de eso porque me lo habéis pedido y creo que también es un tema muy interesante. También decir, bueno, si estáis escuchando hasta aquí, primero os lo agradezco. Agradezco mucho el interés que tenéis por el contenido que hago en redes sociales. Y deciros que estoy intentando darle la vuelta al podcast, porque si os fijáis hasta ahora en el podcast de Filo Palomo
lo que he hecho es grabar los podcasts en vídeo y luego subirlo en Spreaker y en Spotify en audio. Pero creo que ese formato me está deteniendo a la hora de hacer los podcasts. Es decir, para mí es mucho más fácil grabar el podcast en audio como este y utilizar Spreaker, que me sube el audio en YouTube directamente y en Spotify. Creo que si lo hago así, esto me va a permitir subir podcast más asiduamente. Voy a intentarlo, esa es mi idea. Así que bueno, esa es la explicación por lo que este podcast está solamente en audio. Bueno, decidme también qué os parece. Intentaré también, de hecho, tratar algunos temas más de actualidad. Bueno, gracias por escuchar este episodio. Espero que os haya interesado tanto a vosotros como a mí hacerlo. Venga, saludos, cuidaros mucho.